Buenos días. En el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10, el Señor Jesús nos dice lo siguiente: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son estas palabras, vida en abundancia, las que me llevan a preguntaros lo siguiente: ¿qué significa para ti una vida plena y abundante? Una vida donde no te falte nada. Esa es la pregunta que os hago en esta mañana. ¿Qué significa para ti una vida plena, una vida abundante, donde no te falte nada? Y seguro que si algunos pudierais responder, quizás diríais alguna respuesta como la siguiente: yo para vivir esa vida plena y abundante necesito dinero, o necesito salud, o necesito un estatus social, o necesito sentirme amado, necesito tener una familia, una esposa, hijos. Y si siguiera contestando, encontraríamos muchas respuestas sobre cosas o factores que necesitamos para poder tener esa vida plena y abundante. Pero sin embargo, yo creo que esa vida plena y abundante a la cual el Señor se refiere en el versículo que acabamos de leer no se centra solo en eso, sino que va más allá. Así que en esta mañana mi objetivo será mostraros en qué consiste una vida plena y abundante y cómo obtenerla. Ese será mi objetivo en esta mañana: mostraros en qué consiste una vida plena y abundante y cómo obtenerla. Y no vamos a predicar acerca de Juan 10, era solo una indicación. Vamos al Salmo 23, este es mi texto en esta mañana. Salmo 23, que seguro que más de uno aquí se lo sabe de memoria. A través de las letras de este salmo vamos a ver un hombre que vivió una vida plena y abundante, y vamos a ver cómo él la describe. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Quedaros con la pregunta que os he hecho al principio: vida plena y abundante, ¿en qué consiste y cómo obtenerla? En este salmo hay una división muy obvia, es una división natural. En los versículos 1 al 4, David nos mostrará la relación que tiene un pastor con una oveja. Versículos 1 al 4, un pastor con una oveja. Luego, en los versículos 5 y 6, nos ilustra la relación que él tiene con Dios a través de la siguiente imagen: la de un huésped, un invitado, en casa de un anfitrión, de alguien que le ha invitado a su casa. Entonces, os pido que intentemos analizar la primera imagen, la oveja con el pastor. Versículo 1. Y aquí nosotros vemos la declaración de David. Dice el versículo 1, Jehová es mi pastor. Dios es mi pastor. Y lo que me gustaría poder enseñaros, tenéis que hacer un poco de memoria si conocéis la historia de David. Y si no la conocéis, la contamos. David fue un hombre que realmente pasó por muchas dificultades en su vida. Desde pequeño, por así decirlo, lo tenían un poco marginado fuera.
cuidando las ovejas, mientras todos sus otros hermanos estaban en el ejército. Sin embargo, David estaba cuidando las ovejas, pero también en su vida pasó por traiciones. Fue traicionado por amigos, fue traicionado por sus propios hijos, pero también David pasó por persecuciones, también pasó por hambrunas, por escasez, por muchas necesidades. Pero sin embargo, a pesar de todas las circunstancias que David pasó a lo largo de su vida, él puede decir una cosa, y es que Jehová es mi pastor. Por encima de todo lo que me esté pasando, Jehová es mi pastor. Y yo me pregunto, ¿qué quería decir David cuando él decía, Dios es mi pastor? Y para eso os voy a tener que enseñar qué es un pastor. Y no creo que sea muy difícil. ¿Hay algún pastor hoy aquí? Pastor de animales. ¿No? Bueno. Pues un pastor es alguien que cuida ovejas. Fin. Pero más allá del cuidado de la oveja, ¿qué significa que el pastor cuida a la oveja? Pues el pastor es quien alimenta a la oveja, es quien la cuida, es quien la protege, es quien la guía. En resumidas cuentas, el pastor es todo para la oveja. ¿Sabéis por qué? Porque la oveja es un animal muy torpe. Es un animal que si lo dejas solo, probablemente no sobreviva durante mucho tiempo. Normalmente cada animal, o la mayoría, tiene un mecanismo de defensa. Por ejemplo, las serpientes tienen veneno. Si te muerden, te mueres. Eso es un mecanismo de defensa. Pero la oveja, ¿qué tiene? No tiene nada. La oveja es un animal torpe. Menos mal que no hay ningún pastor, si no me busco enemigos. Pero pensad en esto. Las ovejas necesitan un pastor. Así que cuando David dice, Jehová es mi pastor, él está diciendo, yo soy la oveja, yo soy torpe, yo soy necio, yo tiendo a descarriarme, yo tiendo a alejarme, yo necesito que me cuiden, necesito que me guíen. Ese soy yo. Y David dice, pero Dios es mi pastor. Cuando nosotros podemos entender eso, entonces ya no es simplemente un pastor y una oveja. Ahora es alguien que lo necesita, que le hagan todo, y alguien que está dispuesto a hacerle todo. Ese es David y ese es Dios. Por eso David puede decir, Dios es mi pastor. Y me gustaría preguntarte en esta mañana, y que pudieras responderte con sinceridad en tu interior, ¿es Dios tu pastor? ¿Es Dios tu pastor? ¿Es Dios quien te guía? ¿Es Dios quien te sustenta? ¿Es Dios el centro de tu confianza, el centro de tu vida, así como para una oveja lo es su pastor? Porque muchas veces podemos afirmarlo, pero luego con nuestros actos no reflejar esa afirmación. Porque a la hora de tomar decisiones, quien las toma soy yo, sin consultar a mi pastor. ¿Es Dios tu pastor? Para David lo era. Así que esa es la declaración sobre la que se sustenta todo lo que a partir de aquí David va a empezar a decir. Y esto es porque como Dios es el pastor de David, David va a empezar a decir una serie de beneficios que él obtiene como oveja de Dios. Y es esos beneficios que me gustaría que pudiéramos ver a partir de ahora. Primer beneficio que tiene una oveja de Dios, versículo 1. Después de que David dice, Jehová es mi pastor, él dice, nada me faltará. Así que primer beneficio de las ovejas de Dios, nada les falta. Ahora, ¿qué quiere decir que nada les falta? ¿Significa que no tenemos carencias económicas? ¿Que no tenemos carencias de salud? ¿Significa que todo nos irá bien por los siglos de los siglos? Lo siento, pero no. David, que fue quien dijo esto, ya os comenté que pasó muchas dificultades,
persecuciones y momentos para morir. Así que, ¿a qué se estaba refiriendo David cuando él dice, nada me faltará? Bueno, ¿alguien tiene una nueva traducción viviente? Tengo todo lo que necesito. Ahí está. Cuando David dice, nada me faltará, otras versiones lo traducen como, tengo todo lo que necesito. ¿Os acordáis lo que os dije que es un pastor para una oveja? Es todo. Así que si Dios es mi pastor, da igual que yo esté en un lugar donde no sé dónde estoy, da igual que yo tenga carencias, pero si yo tengo al pastor a mi lado, yo tengo todo lo que necesito. Así que David, en medio de todas sus dificultades, a pesar de que le falte dinero, a pesar de que le falte la salud, a pesar de que no tenga amigos, no tenga familia, pero él tiene a Dios a su lado y él dice, tengo todo lo que necesito. Por eso alguien en una ocasión dijo, si tú tienes a Dios y no tienes nada más, tú tienes todo. Pero si tú tienes todo y no tienes a Dios, tú no tienes nada. Dios es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Te pregunto, ¿tienes tú todo lo que necesitas en esta mañana? Si tienes a Dios, tienes todo lo que necesitas. Así que ese es el primer beneficio de las ovejas de Dios. Segundo beneficio, lo encontramos en el versículo 2 y dice lo siguiente, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Permitidme que os traduzca esta frase, porque está en un lenguaje, permitidme la expresión, ovejuno. Está en un lenguaje que solo las ovejas pueden entender. Cuando él dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, la Nueva Traducción Viviente nuevamente trae mucha luz. ¿Qué nos dice el versículo 2, Isaac? En verdes prados me deja descansar. Hasta ahí. En verdes prados. Eso nos da la idea de que, vale, por un momento imaginaos que sois ovejas, ¿vale? Tenéis hambre y ahora el pastor os está llevando a un campo donde hay unas hierbas, hay unos prados totalmente verdes. Hay una hierba allí fresca, hay una hierba allí jugosa, hay una hierba, qué ganas de comer ensalada. Hay unas hierbas allí que la oveja desea. Y ahí es donde dice, allí es donde voy a descansar. Allí es donde Dios me hace descansar. ¿Sabéis? El club CTL es famoso por sus excursiones. Yo recuerdo la de 2012, que fue una caminata de un montón de horas. Nunca había caminado tanto hasta ese entonces. Y me dio una hambre tremenda. Y preguntas cuánto falta y te dicen, falta menos. Pero lo que quiero decir es que yo iba con mucha hambre, estaba cansado, hasta que finalmente, después de no sé cuántas horas, llegamos al sitio y allí nos dicen, podéis comer, podéis descansar. Pues exactamente lo mismo pasa con la oveja. A veces el pastor tiene que llevarla por muchos kilómetros hasta que encuentra un lugar perfecto, ese lugar de verdes prados donde la oveja puede descansar y comer. Así dice David, sin importar dónde me lleve Dios, allí yo sé que Él me hará descansar y me cuidará. Aquí nos habla del cuidado que Dios tiene con sus ovejas. Pero también dice el versículo 2, junto a aguas de reposo me pastoreará. Allí también tenemos que entender que para una oveja, como es tan torpe, cuando la llevas a un río y el río tiene aguas revueltas, la oveja se puede caer y adiós oveja. Sin embargo, cuando tú la llevas a un lugar de aguas tranquilas, la oveja puede beber con confianza porque sabe que no hay peligro. Nuevamente, a través de esta figura, David nos ilustra el cuidado y la provisión que Dios da a su vida.
Pero luego en el versículo 3 podemos ver más, y David dice lo siguiente, versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí cuando dice confortará mi alma, recordad que acabamos de leer en el versículo 2 del cuidado y del descanso que Dios nos da, pero ahora en el versículo 3 nos habla también de una restauración. La Nueva Traducción Viviente traduce la palabra confortará mi alma como renueva mis fuerzas. No es solamente que Dios te da descanso, sino que Él te da nuevas fuerzas para que tú puedas seguir hacia adelante, para que tú puedas seguir en el camino. Renueva mis fuerzas. ¿Sabéis? Vivo en Castelldefels y allí para llegar aquí tengo que coger tren y metro. Y hay veces que la conexión es muy justa y tengo que ir muy rápido. Y hay veces que llego con la lengua afuera, es una expresión que se suele decir, ¿no? Y necesito un respiro, necesito un descanso. Pero al mismo tiempo no me valdría de nada si no, después de ese parón, de ese descanso, no tengo más fuerzas para seguir hacia adelante. David dice lo mismo. Dios no solamente me da descanso, sino que Él me da nuevas fuerzas para poder seguir hacia adelante. Y lo interesante es que Él dice, todo eso lo hace por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Él me guía por sendas de justicia. Cuando David habla de que Dios lo guía, es interesante porque en Barcelona es una ciudad tremendamente grande comparada con Ibiza, y he visto que muchos usáis GPS. ¿Os imagináis tener que ir de un lugar a otro sin GPS? Muchas veces, al menos a mí, sería una locura. ¿Qué hace el GPS? ¿Cuál es su función? Es guiarnos, es dirigirnos hacia el lugar que nosotros queremos. David dice que Dios es, por así decirlo, permitidme la comparación, es su GPS. Dios es quien me guía. Cuando Dios es tu guía, no importa por qué camino te lleve, siempre llegarás sano y salvo al lugar donde Él quiere. Pero ahora en el versículo 4, y os recuerdo lo que hemos visto hasta ahora, los beneficios de las ovejas de Dios son provisión, versículo 1, hemos visto también en el versículo 2, cuidado, en el versículo 3 también provisión, y ahora en el versículo 4 podemos ver la protección. Protección, versículo 4, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Quién no ha pasado alguna vez por un sitio oscuro, un sitio de noche, obviamente, pero un sitio oscuro y te entra una sensación extraña? ¿Por qué? Porque no conoces el sitio, porque no puedes ver lo que hay más allá. Aquí nos habla David de valle oscuro, una situación o un lugar por el que tenemos que pasar, pero por el cual nosotros perdemos el control y no dominamos la situación. Y normalmente en ese momento tememos, o en ese momento nos sentimos indefensos. Nos puede pasar cualquier cosa. Sin embargo, David dice que aunque él ande por ese valle, él no temerá. Y lo interesante aquí es notar por qué David no teme. ¿Por qué David no teme cuando él pasa por ese valle de sombra de muerte? Él dice, porque tú estarás conmigo. Sin importar el lugar por el cual tengamos que pasar o la situación, si Dios está con nosotros, Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Luego también dice en la segunda parte del versículo 4, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es interesante lo de vara y callado. Aquí, qué lástima que no tenga una vara de pastor, pero conocéis todos más o menos lo que es una vara de pastor. Bueno, una vara es un palo con una parte
con una curva. Pero lo interesante es ver qué función tenía. Aquí nos habla de vara y cayado como si fueran dos objetos diferentes, pero realmente es uno. La vara del pastor se conforma de un palo, vuelvo y digo, y luego la parte curvada es así como el cayado. Y la función que tenía la vara es, sabéis que los pastores van caminando y muchas veces van golpeando el suelo, de esta manera las ovejas la pueden seguir, sí que por una parte guiar, pero por otro lado, el cayado me ha hecho gracia cuando descubrí su función, porque es para redirigir una oveja cuando ésta se ha extraviado o cuando se ha apartado. Y yo pienso en mí, no sé vosotros, yo pienso en mí. Si Dios tiene que utilizar un cayado para traer de nuevo a la oveja que se le está yendo, me hace pensar en yo cómo soy. Yo soy una oveja bastante necia y que tiende a descarriarse. Así que si no es a base de palos, no vengo. Y muchas veces es así en nuestras vidas. Si no es a base de pruebas, no buscamos a Dios. Así que Dios tiene que pulirnos y con su cayado nos atrae. Pero lo curioso es, el cayado no es para hacer daño a la oveja, es para atraerla. ¿Sabéis ese versículo que dice, con cuerdas de amor te ha traído hacia mí? Pues un poco lo mismo. Pero también nos dice que tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí os voy a abrir mi corazón por un momento y os voy a contar algo que me pasó cuando yo era muy pequeño. De hecho, lo sé porque mi madre me lo dijo. Yo me chupaba el dedo gordo, este de aquí. Y no había manera de que dejara de chupármelo, ¿vale? Y mi madre, la muy buena, se le ocurrió una técnica para intentar que yo dejara de chuparme el dedo. Consistía en lo siguiente, ¿sabéis la planta aloe vera? ¿La conocéis? Vale. Pues consistía en lo siguiente. Coges una penca, vale, la abres y eso desprende una savia que es amarga. Entonces, lo suyo era untarme esa savia en el dedo para que cuando yo me lo entrara a la boca, es amargo y mi mente tuviera el recuerdo de si te chupas el dedo, amargura. Vale. Lo que ella no sabía era que yo era alérgico a la aloe vera. Así que me pasé los siguientes días en la UCI debatiéndome con una bombona de oxígeno, debatiéndome entre la muerte y la vida. Lo curioso, y digo esto por la imagen, tenemos a un niño debatiéndose entre la muerte y la vida y lo que le ayuda a estar vivo es la bombona de oxígeno. Aquí David dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Le darán vida, me ayudan a estar cerca de ti. A mí esa bombona me ayudó a seguir vivo y por eso estoy aquí. Las pruebas, las dificultades, la vara y el cayado del Señor son los que nos mantienen vivos espiritualmente. Las que nos mantienen cerca de Él son las que nos alientan. Espero que a partir de hoy veáis las pruebas de manera diferente, tan diferente como yo veo en la aloe vera a partir de hoy. Así que con esto termina David la imagen del pastor con la oveja. Y a partir del versículo 5 y 6 empieza la imagen de un huésped en la casa de alguien que le ha invitado, un anfitrión. Dice el versículo 5, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ahora, yo he de confesar que cuando yo leí esto por primera vez, no ahora, pero hace mucho tiempo, eso de aderezas mesa yo no lo entendí. Así que lo voy a traducir. Aderezas mesa significa preparas una mesa. Es preparar una mesa. Pero pensad por un momento
Yo he sido muy privilegiado y donde quiera que voy me invitan a comer. Así que yo agradezco mucho, pero ¿sabéis lo que agradezco? Es que alguien me está invitando a su casa a comer comida que él ha comprado, a comer comida que él ha preparado. Yo no he hecho nada, sin embargo todo es para mí. O sea que todo lo hace otra persona, pero el beneficiario soy yo. David dice, eso es lo que hace Dios conmigo. Preparas un banquete para mí en presencia de mis enemigos. Por eso él luego dice, mi copa está rebosando, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Lo de ungir la cabeza con aceite hoy no lo entendemos, pero en aquel entonces Israel es una tierra inhóspita, con desierto, con mucho calor. Ungir con aceite era una manera de refrescar a la persona que venía con tanto calor. Es como hoy cuando alguien llega cansado a tu casa, le invitas, ¿qué quieres tomar? David dice que Dios unge su cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Su copa está rebosando. David dice, tengo una vida plena, tengo todo lo que necesito, mi copa está rebosando. Pero piensa hasta ahora, todos los beneficios que tienen las ovejas de Dios, cuidado, protección, provisión, aliento, sustento. Sin embargo, todas las bendiciones no son nada comparadas con la que vamos a leer en el versículo 6. Si hay algo verdaderamente importante en este salmo, es lo que David dice en el versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David tenía algo claro, y era, Jehová es mi pastor. Pero no solamente eso, sino que él no quería que Dios estuviera un momento con él, sino el estar permanentemente en la casa de Jehová. Así que todas las bendiciones son, por lo que él dice en el versículo 1, que Dios es su pastor, pero todas no son nada comparado con lo que él dice. Es como si dijera, yo no quiero las bendiciones, yo quiero aquel que me las da. Yo te quiero a ti, oh Dios. Quiero morar en tu casa todos los días de mi vida. ¿Ahora sabéis lo que es una vida plena? La vida plena no consiste en tener cosas, no consiste en tener salud, no consiste en ser el centro del mundo. La vida plena y abundante consiste en que Dios sea tu pastor, y si Dios es tu pastor, tú tienes todo lo que necesitas. Pero dije que mi objetivo en esta mañana eran dos. Primero, el mostrar en qué consiste una vida plena, lo acabamos de ver, y segundo, cómo obtenerlo. Así que, para cómo obtener esta vida plena, yo quiero revelar la identidad del pastor que David dice, porque él dice, Jehová es mi pastor, ok, Dios es mi pastor. Pero ahora, en la Biblia se nos menciona a alguien que dice ser ese pastor. Vamos al libro de Juan, capítulo 10, versículos 11 en adelante. Versículo 11 al 16. Allí se nos revela cuál es la identidad de este pastor que da todos estos beneficios a David. Está hablando Jesús y él dice, yo soy, versículo 11, Juan capítulo 10, versículo 11, Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea que ya no tenemos a David diciendo, Dios es mi pastor, sino que ahora tenemos a Jesús diciendo, yo soy ese pastor. Así que cambio la pregunta que os hice hace un rato. Ahora ya no es Dios es tu pastor, ahora es Jesús es tu pastor. Jesús es Dios, por si acaso, Pero mirad,
Jesús dice, yo soy el buen pastor quien da su vida por las ovejas. Toda la vida abundante y plena la podemos tener porque Jesús puso su vida por nosotros. Eso lo dice. Pero para acabar ya, me gustaría que pudiéramos ver en el versículo 16, donde Jesús habla acerca de otras ovejas. Dice el versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nos hace referencia a que hay otras ovejas. Y ahora, no penséis que esas otras ovejas son otros creyentes en otra iglesia. No está hablando de eso. Está hablando de que hay personas allí fuera de las iglesias, que van a conocer al buen pastor. Y nos dice el medio a través del cual lo van a conocer. Dice, y oirán mi voz. Y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cómo conociste tú a Jesús? ¿No fue a través de escuchar su palabra? Alguien nos habló de Él. Leímos la palabra. Somos nuevas criaturas. Así es como se obtiene esta vida plena y abundante de la cual hemos hablado. Y para concluir, me gustaría reflexionar acerca de todo lo que hemos podido ver en esta mañana, acerca de esa vida plena y abundante, que nosotros tenemos acceso a ella a través de Cristo. ¿La reflejamos nosotros en nuestras vidas? ¿Reflejamos esa vida plena y abundante que tenemos? Dios quiera que sí. Pero también me hace pensar en que aquí puede haber una de esas ovejas que Jesús dice que hay otras ovejas que ha de traer al redil. Y ha escuchado la palabra del pastor. Del pastor no yo, sino del pastor. Y en esta mañana está perdida. Ahora sabe quién es el pastor, es Jesús. Ahora mi pregunta es, ¿responderá a la voz de su pastor para ser hallada? ¿O seguirá perdida? Quiera Dios que pueda responder y ser hallada. Y podamos ser todos, no solamente aquí, sino que se cumplirá un día. Estaremos en un solo redil. Y estaremos delante del pastor y le podremos agradecer cara a cara por todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a orar. Señor y Padre Celestial, cuán bueno es poder escuchar tu palabra. Saber de que un día nosotros como ovejas perdidas fuimos hallados, fuimos rescatados, Señor, pues como tu palabra dice, todos nos hemos descarriado, Señor, cada cual eligió su camino. Mas sin embargo, Señor, tú eres el buen pastor, que no solamente nos buscas, sino que nos encuentras. Pues tu palabra, Señor, nos ha alcanzado. Hemos escuchado tu palabra y nos hemos rendido, Señor. Gracias por ser el buen pastor, que has puesto tu vida por las ovejas, que las defiendes, que las cuidas, que las sustentas, que le das, Señor, aliento para seguir hacia adelante. Gracias, Señor, porque como decía David, si tú eres mi pastor, tenemos todo lo que necesitamos, Señor. Ayúdanos a que lo podamos entender, a que podamos reflejar esa vida plena y abundante que tú has venido a dar, Señor. Pero también pedimos por esas ovejas que no están en el redil aún. Aquellas que escuchan tu voz, Señor, que puedan venir a ti, para que así, Señor, tú les des vida, esa vida abundante, Señor, que solamente tú, como el buen pastor, puedes dar. Por eso, Señor, glorificamos tu nombre y anhelamos ese día cuando estemos todos juntos delante de ti y podamos, Señor, ser como tú. Por eso te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.